Buenas noches. Podemos decir que ahora sí ha terminado el año político a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, porque hemos tenido por estos días, por estas horas, una maratón de juramentos, de asunciones, de discursos, de proyecciones, de unos que se van y otros que vienen. Ha quedado claramente con la composición del Gabinete Nacional, me parece, confirmado en la realidad lo que se decía, se sostenía en la teoría, en los análisis. La presidenta de la Nación ha sido el centro, el imán, la que definitivamente compuso un gabinete a su medida, y un gabinete en donde la única estrella es ella, es Cristina, que al fin es la dueña de los votos, del 54% de los sufragios. Se ve, a medida que uno dice esto de Cristina, del 54% de los votos, se plantea lo opuesto, lo contrafáctico, la oposición. Será el gran desafío para estos años que vienen. Deberá cambiar en mucho la oposición. La oposición, hoy por hoy, más allá del segundo lugar de Wiener, que ha quedado en pie, es el único que ha quedado en pie, le decía, la imagen de la oposición es esa que se vio de Ricardo Alfonsín el día de la Asamblea Legislativa, despatarrado, con la patita de sus lentes jugando entre sus dedos. El desafío es de los radicales volver a reconstruir un partido que sigue esquilmado por las internas. ¿Qué hará el PRO? Hoy refugiado en el microclima de la ciudad de Buenos Aires. Hablar hoy por hoy del justicialismo disidente me parece una entelequia, porque todos están tratando de llegar lo más pronto posible al otro costado del río y volver a la casita de los viejos, aunque la dueña de esa casa sea hoy, el dueño de esa casa sea el kirchnerismo. En consecuencia queda un panorama, me parece, de acá, no diríamos a 4 años, porque en la política argentina ir más allá de lo inmediato implica severísimos riesgos. Pero sí ver cómo se recompone esta oposición y qué va a hacer la presidenta de la Nación con su poder al alcance de la mano. En la provincia de Santa Fe asumió Bonfatti, la realidad es otra, muy distinta. Bonfatti deberá convivir con mayorías justicialistas en las dos cámaras, y me parece que la necesidad de cohabitar en la provincia de Santa Fe no es la misma que tiene Cristina a nivel nacional. Y en la ciudad de Rosario asume Mónica Fein, la primer mujer intendenta, con algunos cortocircuitos sobre el fin de mandato de Lifchitz, con el Consejo Municipal y con una composición también de su gabinete que habla de continuidad de políticas de gobierno que llevó adelante Lifchitz. Les propongo de hablar de todos estos temas con Fernando Asegurado, que es el secretario de Gobierno, continúa con Mónica Fein a cargo de esa secretaría, de esa cartera estratégica en la Municipalidad de Rosario. También vamos a estar acá con Gerardo Rico para saber qué pasa con el kirchnerismo santafesino, qué pasa en el peronismo, cómo queda la relación adentro de la Cámara tras ese fortísimo choque con María Eugenia Bielsa, y también Roy López Molina para saber cómo va a ser la relación entre la oposición y el socialismo en Rosario, que va a tener, como les decía, un ámbito primario de resonancia, que es el Consejo Municipal. Tras el corte, entonces, con nosotros, Fernando Asegurado.
Fernando Asegurado es el secretario de gobierno de Mónica Fein, como lo fue de Lifchitz, podría decirse, si se quiere, el hombre fuerte de este gobierno. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches, un gusto. ¿Qué crees que eligió Mónica Fein al decir, bueno, continúa Asegurado en su cargo? Creo que en el equipo lo que planteó es, en algunas áreas, la idea fuerza de continuidad de gestión y en otras recambios con equipos que venían funcionando en otras líneas, en algunas secretarías, y en otras la incorporación de representantes con experiencia técnica y política de las distintas fuerzas del Frente Progresista. Eso hizo la composición del gabinete, que en el día de hoy tuvimos la primera reunión con un 55% de caras nuevas, por lo menos en el rol de secretarios o secretarias, ¿no? El desafío, o sea, Lifchitz ha sido revalidado, la gestión ha sido revalidada por 1 tonelada de votos, pero ¿cuál es el desafío de ahora en más en Rosario? Cuestiones que a lo mejor siguen sin resolverse por el crecimiento propio de la ciudad, por cuestiones de crecimiento de la ciudad que ameritan cambios que a lo mejor todavía están en ciernes. Sí, cuando uno va subiendo una escalera, la va haciendo paso por paso, escalón por escalón. Y creo que en la ciudad hemos hecho esto en estos 20 años, más de 20 años. Y puedo tomar también desde la democracia hasta acá, porque también podemos incorporar el gobierno del doctor Usandizaga. Y por supuesto que queda todavía escalones por subir. Y en eso creo que principalmente lo que hemos planteado en la campaña electoral también, avanzar sobre el mejoramiento de las infraestructuras barriales. Tenemos todavía un 30% de la superficie de nuestra ciudad que no tiene cloacas, un porcentaje importante con dificultad de acceso al agua y los temas que hacen al hábitat de estos barrios. Me parece que allí es donde vamos a hacer hincapié en estos próximos años. Venimos de una experiencia importante en los dos últimos, donde luego de una aprobación de una ordenanza muy importante en el Consejo Municipal estamos implementando obras de cloaca en varios barrios de la ciudad. Tenemos pensado 12 en el año que se inicia y es allí a donde vamos a hacer eje principalmente. También otros desafíos como son las áreas de movilidad, de control, tránsito. Bueno, me parece que es lo que nos ha puesto Mónica como eje de trabajo para el próximo periodo. No se entendió bien, no se entendieron bien los porqué del pedido de cesión de facultades al Consejo Municipal respecto al tema del boleto. Es algo que yo, por ejemplo, en lo particular, no entiendo. Nosotros estamos convencidos de la propuesta. Primero, porque hoy hay una ordenanza que plantea cuál es la ecuación por la cual se debe realizar el costo del sistema de transporte en la ciudad de Rosario. Hay un ente de transporte con un equipo técnico muy sólido, hay participación en ese ente de representantes de la oposición y la verdad que hay experiencias positivas en otras ciudades a donde en momentos inflacionarios como el que tenemos, en vez de estar discutiendo todo el año políticamente el tema de tarifas, poder ir resolviéndolo con atribuciones o con posibilidades a través de los ejecutivos. El gobernador lo tiene por una ley, la ciudad de Santa Fe lo viene haciendo como experiencia propia por una ordenanza que aprobó el Consejo Municipal y la verdad que no ha tenido mayores inconvenientes. Es más, el intendente de Santa Fe cuando ingresaba el día del acto de asunción de Mónica Fein dice, por favor, no vuelvan atrás porque nuestra experiencia en la ciudad de Santa Fe ha sido realmente muy positiva. Sacamos esa situación de creer que todo el día, durante todo el año, en momentos inflacionarios, estamos discutiendo tarifa. Y la verdad que lo fue acomodando en distintos momentos, en el mismo ritmo que lo hicimos nosotros, pero de una manera mucho menos traumática. Pero digo, a la hora de... Creo que la responsabilidad mayor es de los concejales, de quitarse facultades en un órgano que es deliberativo, pero... a ver, ¿en qué ustedes sostienen que el tema en el Consejo demora las posibilidades de aumentos
obedece a que a lo mejor las finanzas no están tan bien? No se entiende el motivo político de esto. Y mire, nosotros hoy tenemos el sistema de tarjeta inteligente, ¿no? Tenemos una tarjeta inteligente que no va a sacar de circulación la tarjeta de cartón o la que teníamos anteriormente, que permite en un momento inflacionario, por ejemplo, ir haciendo adecuaciones cuando la ecuación y el estudio de costo lo dé en pequeños montos de manera por ahí progresiva en el transcurso del año. Eso la verdad que haría de que si no tuviera la atribución la intendente, estuviera el Consejo Municipal a lo mejor discutiendo tarifas todo el año. Esto no quiere decir que lo vamos a aumentar todos los meses. Lo vamos a realizar en la medida cuando el estudio de costo que da mayor de un 15% de lo que la tarifa está y están dadas las condiciones, y lo hemos planteado también, la intendenta lo ha planteado, que va a consultar a los presidentes de las distintas bancadas y va a hacer el informe correspondiente, poder ir haciendo pequeños retoques que la verdad que van a pasar de manera menos traumática, como le decía, que si estamos todo el año discutiendo tarifas. Y aparte el Consejo tiene temas muy, muy importantes para tratar. Al revés, ¿por qué tanta desesperación por tratar el tema de la tarifa? Esto lo hemos, pero no es ahora particularmente por una composición del Consejo. El intendente Liche lo planteó hace 3 años. La intendenta Mónica Fein lo dijo durante la campaña, que era una decisión. La ciudad de Santa Fe lo viene aplicando como experiencia hace 1 año y medio y el resultado es positivo. Hay varios intendentes de la provincia de Santa Fe que también están detrás de la misma idea. Estamos convencidos que es un buen sistema. Si no existen los consensos necesarios, bueno, nos adecuaremos. Pero es un planteo sobre el cual nosotros vamos a seguir insistiendo. Cuando dice que hay que ver si existen los consensos necesarios, ¿está en la idea la posibilidad de una derogación de esto o no? No, fuimos con una ordenanza, como ocurre permanentemente en el Consejo, se debate, se discute, se aprueba y es hoy norma en la ciudad, así que la vamos a aplicar. ¿Cómo amortiguan las críticas tan duras que vienen desde un sector del Frente Progresista? Porque en definitiva Boazo está en el Frente Progresista, de todas las cosas que se han dicho que incluso terminaron en con que Boazo no asista a la asunción de Fein. Creo que es un clásico de la política rosarina. Estamos acostumbrados, es lo que ocurre cada 6 meses, cada 4, con distintos temas. En los distintos momentos en los cuales hay una necesidad de protagonismo político, bueno, creo que nos tiene acostumbrado el concejal Boazo a este tipo de expresiones. Creo que a veces se va de un contexto de discusión política, cuando se agrede, cuando se llega a descalificaciones, cuando se llega a plantear temas de sospecha jamás comprobables. Bueno, creo que nos estamos yendo del ámbito de discusión normal del Consejo Municipal y particularmente que creo que cometió un error en estar ausente el día de asunción de renovación de la intendenta en la ciudad de Rosario, pero eso es mirar una parte del vaso. A mí me gusta verlo, la cantidad de agua que tiene y no la que le falta, y la verdad que si vemos la presencia política hasta de representantes muy importantes, provinciales y nacionales de su propio sector, vemos el respaldo y de alguna manera el aislamiento en el que ha quedado respecto a esa decisión. Claro, porque es muy curioso porque vino Barletta, el intendente de Santa Fe, vino el sucesor, que es Corral. Vino Marcucci, vino Boscarol, claro. Vino una diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, María Luisa Storani. Bueno, por supuesto tuvimos una representación muy importante de todas las fuerzas políticas e institucionales de la ciudad. Estuvo presente la intendenta de Montevideo, legisladores italianos. Bueno, la verdad que, y respecto al propio partido de la Unión Cívica Radical, yo hacía mucho tiempo que no veía tantos representantes de los distintos sectores en el Consejo Municipal el día de asunción de la intendenta. ¿Será el 2012 el año de la reforma constitucional? Estuvo acá la intendenta Fein la semana pasada y hablaba de la imperiosa necesidad de avanzar en la autonomía. Y yo le preguntaba, digo, bueno, no hay nadie que al menos verbalmente
rechace los beneficios de una autonomía para Rosario y sin embargo eso sigue sin darse. Yo creo que sí, que es una gran oportunidad. Estamos a 50 años de otras reformas constitucionales que se han realizado en la provincia de Santa Fe. La verdad que sería una lástima que una de las provincias que mayor tradición tiene constitucional sea la última que se adecue a la reforma del 89. La verdad que sería lamentable que tener que pasar por esa situación cuando están hoy, dadas las condiciones políticas, institucionales, la provincia tiene una gran madurez en un montón de otros temas, tiene uno de los sistemas electorales de mayor avanzada, en muchas cuestiones estamos con reformas importantes. Creo que llegó el momento de colectivamente de poner los acuerdos necesarios para que el año que viene se dé la reforma constitucional. Nosotros desde la Ciudad de Rosario lo estamos esperando para luego poder adecuar la Carta Orgánica Municipal y tener la autonomía tan pedida, ¿no?, y solicitada. ¿Ya les dijo la intendenta que tienen que concurrir a trabajar en colectivo? Lo que planteó es que fortalezcamos el transporte público y que lo utilicemos, que también lo hagamos con nuestra familia, que de forma temporal, que lo vayamos haciendo, que podamos utilizar y chequear el funcionamiento del transporte público. Así que adquirimos la tarjeta inteligente en el día de hoy y por supuesto yo lo utilizaba también de manera aleatoria, distintas líneas y nuestra familia, la mía particularmente la utiliza, tanto mi señora como mi hijo. El tema del puerto de la música, porque desde un tiempo a esta parte no se escuchó hablar más y a mí me parece que es una obra imprescindible para Rosario, sea el puerto de la música, sea un Orfeo como tiene Córdoba, y como sé que le gusta la música, la cultura, el arte, bueno, ¿en qué está esto? Yo creo que hay avances importantes, se ha de alguna manera solucionado el conflicto que existía en el ENAPRO con la toma del edificio. Sabemos que el gobernador Bonfatti tiene previstas reuniones nacionales para avanzar en el tema y estoy convencido que es un tema, la construcción del puerto de la música, que va a poner un antes y un después en la infraestructura cultural y emblemática de la ciudad. Vamos a tener un nuevo ícono y no tengo ninguna duda que va a ser un salto de calidad importante, junto con otras obras, porque ya se están remodelando los 4 galpones del área central, se va a empezar a construir el nuevo predio ferial, el Palacio de Justicia está avanzado, se acaban de confirmar que han adjudicado las obras de acceso, fundamentalmente la de Ovidio Lagos, están en marcha para adjudicar la de San Martín y Rivarola que nos conecta con Pérez, y vamos de alguna manera completando las infraestructuras viales, los ingresos de nuestra ciudad, y también es muy importante tener obras emblemáticas como esta. Gracias por venir, Asegurado. No, por favor, Mauricio, un gusto como siempre. Estuvo Fernando Asegurado, que es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. Ya viene Roy López Molina. Estamos con el concejal Roy López Molina del PRO. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Bueno, han sido protagonistas primero por este episodio que se vivió con 3 candidatos a concejal o 3 concejales para una banca. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Para que la gente lo entienda. Esto hay que ser absolutamente sincero, no era la mejor situación en la que nos encontrábamos y si me lo hubieran planteado antemano nunca lo hubiera elegido. Esto comienza en el 9 de agosto cuando la tercera ingresante, Sofía Alarcón, presenta su renuncia alegando motivos personales. Nosotros creemos que esto había que respetarlo y no buscar justificativos ni intentar escudriñar en esa voluntad, simplemente respetarla. Y a partir de allí se desarrollaron o se pusieron en marcha los mecanismos de reemplazo de esa vacancia. Por un lado estaba el cuarto en la lista, el jefe político de Sofía Alarcón, Marcelo Algimén, que reclamaba ese lugar en función de un corrimiento sucesivo. Si renuncia al tercero, me corresponde como cuarto. Y por otro lado aparecía María Julia Bonifacio, que era la quinta en la lista, que alegando el respeto al cupo femenino, reclamaba ser tenida como la legítima reemplazante de Sofía Alarcón. Situación que más allá de alguna discusión política sana que se dio en función de quién debería reemplazarla, la cuestión se complicó el día de la Asunción,
porque para sorpresa de muchos, incluso nosotros, Sofía Alarcón aparece reclamando su lugar, desconociendo su renuncia del 9 de agosto o intentándola retractar a último momento. Nosotros, más allá de que ambos pertenecían a la lista y eso merece el mayor de los respetos, había un elemento importante a tener en cuenta, el tema del cupo femenino, que no es una lucha menor y que esas luchas históricas toman presente a partir de estas maniobras que a veces intentan vulnerarlo. Por eso nos habíamos manifestado a favor del cupo femenino. Y creo que acá hay que destacar y hay que ser justos con la decisión que tomó la Comisión de Poderes. Creo que revalorizó el rol del Consejo, revalorizó el rol del Consejo como juez de los títulos de sus pares y de sus concejales, y de hecho en un dictamen que tuvo las 5 firmas de la Comisión de Poderes, que llegó al pleno del recinto y fue aprobado por unanimidad, se le tomó juramento a María Julia Bonifacio, que pasó a integrar el bloque de 4 concejales de Unión Pro. Esto es lo importante porque es una decisión política fuerte, donde es irrevisable por la justicia. Hay fallos jurisprudenciales que señalan que las decisiones que tome el Consejo a través de su Comisión de Poderes no son revisables por los órganos jurisdiccionales. Eso sucedió y el conflicto de alguna manera se desactivó, se desinfló, haciendo el mea culpa necesario de una situación desprolija que tuvimos que saldarla de la mejor manera posible, acompañado por el resto de nuestros pares. El PRO ha tenido a lo mejor un crecimiento inesperado hasta para ustedes en la última elección. ¿Esto los obliga de ahora en más, y a partir también de este episodio que vivieron, a extremar la capacidad de selección a la hora de presentar la oferta a la ciudad, la oferta electoral? Yo creo que tenemos que seguir profundizando estas relaciones que comenzamos dentro de un frente en febrero. Siempre lo dijimos, el Frente de Unión Pro no se constituía a los fines de la elección, sino que tenía vida después de esta. Y así sucedió. De hecho, en el Consejo conformamos un solo bloque, en la Cámara de Diputados Provinciales 2 bloques, pero conformados en un interbloque. Y es un acostumbramiento, donde cada uno se va conociendo y cada uno va teniendo su rol participativo en ese frente. En función de eso, vamos a fortalecerlo, a consolidarlo. Lógicamente, a nuestros socios hay que pedirle la misma responsabilidad a la hora de conformar las listas a cargos electivos. Claro. Aunque más allá de este caso particular, creo que con nuestros concejales que ingresantes en Venado Tuerto, en Rafaela, en Santa Fe, nuestros 7 diputados provinciales, el rol importante que han tenido nuestros ejecutivos. En nuestra ciudad también nuestro candidato a intendente haciendo una muy buena elección a partir de un panorama bastante polarizado, creo que habla claramente de un espacio que está sumando dirigentes y que en ese tránsito de maduración aparecen cuestiones como las que tuvimos que saldar la semana pasada. Pero eso no quita que tengamos la misma responsabilidad y que a la hora de conformar las listas lo hagamos con la misma vocación y el mismo compromiso. ¿Escuchaste lo que dijo asegurado respecto a esta capacidad delegativa, este hecho que sorprende del Consejo cediendo facultades al Ejecutivo? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó y qué debería suceder? Nosotros nos opusimos como bloque, a través de la concejal Laura Huescam, a la cesión o a la delegación de facultades. Porque creemos, sin ser dogmático, que hay situaciones que pueden habilitar esa delegación, una situación de catástrofe, de emergencia económica, que amerite esa delegación. Pero lo que le pedíamos al Ejecutivo y al oficialismo en el Consejo que nos explique cuál era esa razón. Y yo creo encontrarla, y no la comparto, en las declaraciones de asegurado, que califica al debate como de traumático. El debate en el Consejo es traumático. No, el debate en el Consejo es sano, es natural a los cuerpos colegiados y lógicamente hay 22 concejales de distintas extracciones políticas que deben ponerse de acuerdo, pero es un debate que se tiene que dar en el Consejo, porque además delegar una materia tan sensible como es la fijación de la tarifa del transporte público es una forma que tenemos los concejales de defender también el bolsillo del rosarino, porque no es solamente un debate técnico, sino tendríamos que guiarnos siempre por los estudios de costos. Es un debate que siempre va acompañado de propuestas de reformar un transporte público y además que tiene un trasfondo político. Estamos permanentemente discutiendo la tarifa porque el sistema de fondo es deficitario. Entonces, y además se le suma una cuestión. Yo creo que la decisión que ha tenido el oficialismo de entre gallos y medianoche aprobar con un consejo que le quedaba unas horas de vida, con una representación de 11 concejales casi extinguida, una medida tan importante, realmente es para rechazarla. Nosotros nos opusimos y ahora estamos evaluando posibilidades. De hecho, hay algunos concejales que están
pidiéndole a la intendenta que vete esa resolución. Hay Dijo asegurado que no se va a vetar. Hay proyectos en el Consejo también para prever la posibilidad de derogarla. Yo creo que igualmente en estas cosas hay que ser muy prolijo. Porque por un lado hay que ver el grado de adhesión que pueda llegar a tener esa medida, pero además también con mucho cuidado. No podemos estar aprobando ordenanzas que se derogan con una semana de diferencia. No podemos someter a la ciudad de Rosario a ese grado de indefensión y de incertidumbre respecto a las leyes que los van a regir, más en materia económica. Pero en definitiva yo creo que el Consejo tiene que recuperar, si no es antes, en este plazo de un año, para poder dar el debate de fondo en torno a la reforma del transporte, incluida la tarifa. Salvo ustedes en el PRO y el socialismo, los demás bloques, que tienen más de un concejal, después están los bloques únicos, como el caso de Greppi, de Cortés, pero lo que se observa una gran fragmentación, es decir, el peronismo, está el bloque de Bielsa, está el bloque de Caballero, está el bloque del kirchnerismo que no está con Bielsa, los radicales también divididos. ¿Esto hacia afuera no se va a transformar en un problema? A ver, nosotros siempre lo dijimos, nosotros íbamos a formar un bloque de 4 concejales y eso estamos haciendo. La decisión de muchos de ir juntos en la elección y luego dividirse, tendrán que dar los fundamentos y explicar por qué toman esas decisiones. Pero aquí quiero hacer un análisis. Que haya un variopinto particular en el Consejo no quiere decir que eso afecte a la gobernabilidad. Si hay algo que la intendenta no tiene que preocuparse es porque el Consejo no le garantice la gobernabilidad. Nosotros como bloque, pero además confío en los otros concejales que conformamos este cuerpo, vamos a garantizar la gobernabilidad, porque hace a la responsabilidad y a la institucionalidad, que no quiere decir que estemos aprobando ordenanzas o proyectos que vengan de manera cerrada del Ejecutivo al Consejo. Y acá pongo un ejemplo. Lo hicimos en su momento al oponernos a esa reforma. Asegurado hablaba de ese plan integral de desagües cloacales. Pero cuando el Ejecutivo intentó aumentar la alícuota que se les cobraba a los vecinos de Bellavista y Ascuénaga, nosotros nos opusimos. Lo mismo y con ese mismo criterio nos vamos a manejar. Vamos a acompañar cuando creamos que el interés del vecino de Rosario esté garantizado. Pero también nos vamos a oponer fuertemente, como también lo hicimos con el tema de cocheras subterráneas. Nadie en Rosario no está de acuerdo con las cocheras. Creo que liberaría numerosas cuadras de estacionamiento medido. Ahora, pero cumplamos con la ordenanza 6209 de licitación privada, cumplamos con los plazos, con los montos, con los estudios de impacto ambiental que una inversión de más de 80 millones de pesos demanda. Por eso creo que, más allá de estos debates que tenemos que dar, la intendenta ni el oficialismo debe preocuparse porque nosotros no vamos a hacer una oposición rabiosa, sí responsable. Pregunto, el PRO Santa Fe, del CEL es el presidente, ¿en qué está? Porque no fueron gobierno por un tris. El PRO Santa Fe está consolidándose, sigue ese proceso que empezó en el 2009 con 2 concejales, continúa ahora con 9 concejales en toda la provincia, 7 diputados provinciales, con una figura de Miguel Torres del Cel, que hoy es el presidente del partido, y el PRO es el alma mater de este espacio de unión profederal, que está abierto a tener un buen diálogo y a profundizar sus relaciones con otros espacios políticos que vengan del peronismo, que vengan de otras extracciones políticas. Pero hoy no hay otro proyecto político del PRO en Santa Fe que no pase por este espacio de Unión PRO y que intente levantar las banderas de Mauricio Macri 2015, sino es con el PRO Santa Fe a la cabeza. Gracias por haber venido, Roy. Gracias. Estuvimos con el concejal Roy López Molina. Tras el corte con nosotros, el diputado provincial Gerardo Rico. Gerardo Rico es diputado provincial del justicialismo, representa al movimiento Evita. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches, ¿cómo te va, Mauricio? Bien, ¿cómo ha quedado el justicialismo en la Cámara de Diputados después de los episodios que se vivieron en torno a que desde un lado se sostenía la candidatura de Rubeo, que finalmente quedó consagrado como presidente de la Cámara, y desde el otro lado María Eugenia Bielsa? Bueno, lo que hubo, fue una discusión sobre, digamos, características que para nosotros tenía que tener el presidente del cuerpo. Creo que eso, se saldó el día de la votación. Y lo que estamos haciendo ahora, que es lo que creo que debía haber hecho antes,
Pero lo que hay que hacer ahora, creo, es ver los acuerdos que vamos logrando y los consensos que vamos logrando para tratar de conformar realmente, digamos, un bloque que en este caso es oficialista, ¿cierto? Porque creemos que tenemos una responsabilidad muy grande. Hoy ya no podemos decir que los responsables del funcionamiento de la legislatura o las leyes son responsabilidad del Frente Progresista, es una responsabilidad política del peronismo, y entonces en ese sentido creo que hay que asumirla como tal. Y bueno, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de congeniar y fundamentalmente de tener lo que yo le llamo un gran listado de acuerdos de políticas de Estado con respecto a lo que queremos nosotros, el peronismo quiere, que hay que hacer en los próximos años. Y creo que, bueno, sobre esa base, porque yo creo que los acuerdos se logran fundamentalmente por política. Entonces creo que para lograr esos acuerdos hay que tener política, y lo que estamos intentando es hablar a partir de políticas de Estado que podamos tener en función de que somos, por un lado somos oficialistas en la Cámara, pero somos oposición en la provincia, y lo que queremos hacer es la mejor gestión posible, ¿cierto?, en las dos cámaras, tanto en las senadores como diputados, para realmente ser una alternativa para el pueblo en las próximas elecciones dentro de 4 años. ¿Qué puede pasar o qué crees que debe pasar en el justicialismo santafesino en lo inmediato? Porque se termina, creo que en marzo, una conducción que es la de Spinozzi, que viene de ser elegido cuando había otra realidad en el peronismo santafesino. El justicialismo viene de una derrota dura, fuerte a nivel provincial, pero después de ganar todas las elecciones en la provincia, en lo que refiere a diputado provincial, a senador provincial y en las presidenciales. ¿Qué debería hacer el peronismo ahora? Primero creo que es decir, hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y cuál es? Si caducan, digamos, las autoridades actuales, lo que hay que hacer es llamar a elecciones, ¿cierto?, que se conformen todos aquellos y que participen todo el peronismo en la provincia para elegir, digamos, las autoridades que creemos que tenemos que tener. Es decir, cada uno va a ver seguramente, y me parece por parte es bueno que haya sectores, ¿cierto? Es decir, no todos los sectores opinamos igual. Es decir, estamos aquellos sectores que apoyamos desde el 2003 claramente el proyecto nacional de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, y otros sectores que a lo mejor no acompañan este proceso. Entonces lo que creo es que la forma correcta en democracia de definir quiénes son los que conducen cada proceso son elecciones, y por eso creo que lo correcto es que en marzo, abril, mayo, en función de los términos, los tiempos electorales, se elija una nueva conducción y que la gente, el afiliado del peronismo, sea el que defina quiénes son los que lo van a conducir. ¿Tiene candidato el movimiento Evita para conducir al peronismo? No, nosotros lo que tenemos, como te dije antes, de que de la misma manera que hay que lograr consensos para lograr conducciones y para lograr política, es decir, creo que lo que nosotros tenemos que hacer, para nosotros como movimiento Evita en particular, creo que lo que hay que aglutinar son a todos aquellos sectores, ¿cierto?, que acompañan este proceso de hace mucho tiempo. Ese espacio político que se construye a nivel nacional, que se le llama kirchnerismo, ¿cierto?, que hoy conduce Cristina. Y bueno, nosotros lo que queremos es que haya una expresión clara de ese proyecto nacional en Santa Fe. Y en ese sentido, bueno, vamos a tener candidatos propios, ya no como movimiento Evita, sino como espacio político. Nosotros somos una parte de todo el espacio kirchnerista, no somos el todo, no somos ni los más importantes ni los menos, sí somos una parte. Y bueno, para nosotros nuestra vocación es la unificación de todos aquellos, ¿cierto?, que coinciden con este proyecto nacional. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que va con la consigna la unidad en la diversidad. La unidad con el proyecto nacional, la diversidad, porque muchos provenimos de espacios diferentes, de construcción diferente, de historias políticas diferentes, pero creo que lo más importante no es de dónde provenimos, sino qué hacemos y cuál es el proyecto que nosotros decimos defender. Y creo que, bueno, nosotros creemos que el proyecto de lo que fue en Argentina, el neoliberalismo, lo que fue la época menemista, ese proceso creo que terminó, creo que, bueno, y que hay que construir un partido que sostenga, diríamos, en un futuro, diríamos, candidatos que provengan de un espacio político en consonancia con el proyecto nacional. A ver, ustedes apoyaron a Rossi, Sí. Ahora en la Cámara se planteó esto, Bielsa, Rubeo pertenece al rosismo. ¿Cómo ves vos a Bielsa dentro del peronismo santafesino? Lo digo porque
a María Eugenia? Yo lo que creo que es una parte como somos parte todos, es decir, ni más ni menos, es decir, creo que todos conformamos el todo, es decir, el conjunto conformamos el todo. Y creo que las diferencias son diferencias secundarias y no principales, y yo creo que hay que evaluar eso, es decir, que el árbol no nos tape el bosque, es decir, normalmente en contiendas electorales suceden esto que sucedió ahora, que de pronto, bueno, por X circunstancias, porque uno piensa que es mejor una cosa que la otra, hay una disputa de espacios de política de poder, pero creo que lo que no nos tiene que no tenemos que dejar de lado, digamos que lo principal es otra cosa. Es decir, hoy María Eugenia también acompaña este proceso nacional. Entonces, negar eso sería ridículo. Entonces, yo creo que entre todos, ¿cierto?, tenemos que tener, ¿cierto?, la gran inteligencia, la honestidad intelectual de tratar de conformar, ¿cierto?, un espacio político en conjunto para que realmente pues, seamos una alternativa de poder. Es decir, creo que las diferencias existen en todos lados. Es decir, en el peronismo, en el radicalismo, en la marcada Bosante, en el PRO, en todos lados, es decir, y hay discusiones, digamos, porque a lo mejor el problema es la honestidad intelectual de saber, de reconocer esas diferencias para poder construir la unidad. Ahora, la unidad con aquellos que acompañamos este proyecto, diríamos. Yo lo que creo, yo no estoy de acuerdo con el amontonamiento político. Es decir, creo que eso no lleva a ningún... Y creo que hay que ser honesto con la gente, diríamos. Yo cuando le digo qué es lo que soy yo le digo y la gente después opte si me quiere votar o no, digamos, pero yo sí soy kirchnerista y apoyo este proyecto nacional de inclusión social, de producción y de trabajo, yo le quiero decir eso, yo no le quiero decir otra cosa para después hacer otra cosa. Entonces que la gente después tenga la posibilidad, el pueblo, el peronista, todo de optar por la opción que crea más conveniente. Ahora, yo no estoy, ¿cierto?, en eso de decir un discurso y después cambiar ese discurso si gana o se pierde. Entonces creo que hay que dejar de lado, porque la gente aparte quiere eso, es una forma también de recomponer a la sociedad con la política, ¿cierto? Y creo que, bueno, eso es muy importante, y yo creo que acá hay sectores del peronismo que ya fueron en el pasado, y que hay que construir con lo nuevo, y lo nuevo no es únicamente un problema generacional de edad, sino que creo que hay que conformar con aquellos que quieren una Argentina realmente inclusiva, participativa, como te dije antes, de producción y de trabajo. Es decir, cosas que, por ejemplo, en el discurso que ayer, con el máximo respeto de Bonfatti, yo no los vi explicitados. ¿Qué te pareció el discurso de Bonfatti? Me pareció un discurso, no un discurso de política de Estado, primero. Es decir, no había un balance de la gestión. Primer punto, diríamos, es decir, un balance de gestión de 4 años. En ningún momento se planteó, ¿cierto?, ningún tema que tiene que ver con eso. Segundo, creo que los grandes desafíos nacionales que tenemos en la nación, ¿cierto?, el kirchnerismo, y que hay en la provincia, es el tema, para mí, central, de la tierra y la vivienda. Es decir, es el desafío más grande, el desafío del futuro. Lo vemos en casos esporádicos, en Formosa, en Jujuy, en el Indoamericano, etcétera, donde, por un lado, hubo una recuperación del trabajo, del poder adquisitivo, pero todavía no hay un poder de ahorro suficiente para que la gente más humilde, ¿cierto?, pueda adquirir la tierra o la vivienda. Y creo que eso es un deber del Estado. Y creo que es el desafío muy grande que hay. Sobre ese tema tampoco se habló. Después otro tema que para mí es fundamental, digamos. Es decir, nosotros hablamos permanentemente de producción y trabajo, Mauricio, y ayer no se tocó el tema. Yo lo que creo que no hablar de producción, sinceramente, me parece que cuando de pronto el trabajo es lo que dignifica al ser humano, cuando el trabajo es aquello que hace que la sociedad pueda crecer en todos los aspectos de la vida, creo que es un déficit muy alto. Y después, bueno, lo que no veo es que con una recaudación superavitaria en el último año, ¿cierto?, de las más altas de la historia de la provincia de Santa Fe, hayamos tenido un déficit de 1.500 millones de pesos. Y después otra cosa que veo, el no reconocimiento, yo creo, a uno de los hechos de corrupción más grandes que hay en la provincia, que es de una intendencia del Frente Progresista, que es Villa Honor Galvez, donde no se dice nada, no se habla. Es decir, yo creo que este gobierno... Ha sido un escándalo. Es un escándalo y no se dice nada. Todo, digamos, es decir, el intendente se escapó hace 15 días que nadie sabe dónde está, dejó 40 millones de pesos en deuda,
los trabajadores no están cobrando. Hoy asumió el nuevo intendente y en solidaridad con él se trabajó, digamos, sacaron la basura, pero bueno, no se habla de ese tema. Y realmente era el intendente de la tercera ciudad de esta provincia de Santa Fe, ¿cierto? Que realmente vive postrada. Ver, honestamente, estar uno en Rosario y caminar 5 metros, llegar a Villa Manuel y ver la situación en que vive, realmente me parece vergonzante. Y creo que no asumir, ¿cierto?, este gobierno, digamos, un hecho de corrupción de esta magnitud, creo que está la responsabilidad, por un lado, del intendente Muravito, clara, de Zabalza, su jefe político, y de Virne, que era el gobernador. Es decir, en esta escala, creo que hay que ser claro y contundente. Es decir, acá, este hecho, tienen que decir públicamente qué pasa. ¿Y dónde está Muravito? Eso, que nadie explica dónde está Muravito. Hoy asumió ante una escribana el intendente, pero nadie sabe dónde está Muravito. Es decir, yo lo que creo es que hay una falta de consideración, no únicamente para los ciudadanos de Villa Manuel Gálvez, sino para el ciudadano de Santa Fe, para la política, y creo que es aplicar esto, tratar de solucionarlo, tratar de ser querellante contra el propio intendente propio, porque eso es lo que quiere la gente. Es decir, porque todo el mundo se puede equivocar, ¿cierto? Ahora, si es de tu propio partido, sos el primero que tenés que salir hacia afuera y decir, bueno, sí señores, esto es así, nos autocriticamos de todo esto, Muravito que se presente. Digamos, y bueno, y del gobierno provincial nadie dice nada, no le dice Wiener, no le dice Bonfatti. Y creo que, bueno, ese es uno de los hechos de corrupción más grandes de esta provincia, sin contar otros. Gracias por haber venido, Gerardo. No, gracias a vos por la invitación. Estuvimos con Gerardo Rico, diputado provincial del Movimiento Evita, del justicialismo. Corte, conclusiones y despedimos el programa. Como conclusión del programa, creo que ustedes habrán visto el énfasis con el cual ha defendido, asegurado esta delegación de poderes que ha hecho el Consejo Municipal hacia el Ejecutivo. Algo que yo francamente no termino de entender como principio, es decir, toda delegación de un cuerpo deliberativo a un ejecutivo a mí me hace ruido, sea del peronismo, del socialismo o de quien fuere. Fein asume también avalada por una montaña de votos, es una mujer con mucho sentido común, va a tener un cuerpo, lo decía Roy, muy dividido. Yo no sé si esto perjudica la gobernabilidad, creo que hasta por allí le favorece al socialismo porque tiene más posibilidades de negociar, al haber tantos bloques, como pasa en la legislatura santafesina. El caso del peronismo provincial va a ser la resolución de su interna, es decir, esto que pasó con Bielsa Rubeo, ¿se traslada hacia futuro? ¿Cómo van a cerrar? El próximo capítulo son las elecciones a diputado nacional en el 2013. Y en el caso de Roy me parece que es una de las nuevas figuras importantes que tiene la política santafesina, Roy López Molina. Es un joven, un pibe que es inteligente, que trabaja y que me parece que va a significar algo importante para el Consejo rosarino. El PRO tendrá que decidir también cuál es su futuro, qué quiere ser en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? ¿Hasta dónde va este acuerdo con el peronismo? ¿Cuánto de beneficios y cuánto de problemas le trae el acuerdo para la conformación futura? ¿Mauricio Macri se decidirá a convertirse en figura nacional o seguirá dependiendo el PRO de los acuerditos con el peronismo disidente? Bueno, son los desafíos que se deberá plantear. Y les digo para el final, más allá de los... A mí siempre me gusta ver los juramentos de los secretarios nacionales. Y ahí me estuve mirando qué poca representación tiene el peronismo santafesino en el gobierno nacional. Salvo Agustín Rossi, que es el jefe de bloque, no existe el peronismo santafesino. ¿Saben quién es la única
a cargo de una secretaría nacional, María del Carmen Alarcón, ex secretaria privada de Reutemann en el Senado, ex funcionaria de Wiener, representante de sectores ruralistas en la provincia de Santa Fe, juró emocionadísima, al borde de las lágrimas y a los besos, con Juan Manuelito Abal Medina. Se terminó el programa. Hasta el próximo lunes.